La reducción de daños se ha convertido en un enfoque clave en la política de drogas, reconociendo que la abstinencia total no es siempre una meta realista. En cambio, se busca brindar alternativas pragmáticas que ayuden a reducir los riesgos y daños asociados con el consumo de sustancias. A través de un conjunto de políticas, programas e intervenciones, la reducción de daños se propone atender las necesidades de las personas que consumen drogas, fomentando su bienestar y protegiendo su salud. Estas medidas van más allá de la prohibición y la estigmatización y se enfocan en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud mental, la reducción de la criminalidad y la integración social. Este es un espacio para hablar de todo esto. Bienvenidas y bienvenidos a la columna de reducción de daños con Ana Laura Fontán. Cultura psicodélica. Bueno, hola Ale, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Ana. Muchas gracias por la invitación. Les presento, hoy tenemos de invitado a Alejandro Corda. Para mí una persona súper importante en este caminito que venimos haciendo, políticas de drogas, reducción de daños, cannabis y mucho más. Así que Alejandro, para mí es un honor y un placer que estés acompañándome una vez más. Y hoy nos convoca el preguntarte cómo arrancaste en este mundo canábico y qué es para vos la reducción de daños desde este mundo canábico. Bueno, mi historia no arranca con el cannabis puntualmente, sino con la problemática de las drogas en general, a raíz de una situación de consumo problemático en mi seno familiar. Creo que ahí está un poco el origen de todo esto. Y después, con recorridos en la universidad y en mi trabajo. Yo trabajo en el Poder Judicial hace como 30 años, casualmente en la parte del Poder Judicial penal que aplica la ley de drogas. Entonces, bueno, a partir del trabajo y de la investigación del ámbito académico, me fui metiendo un poco más en la problemática vinculadas a las drogas, y sobre todo a partir de mi inserción en Intercambios, una ONG de mediados de los 90, que promovía, cuando no había tantas voces, lo que se llama las estrategias de reducción de riesgos y daños. Hoy por hoy se habla más de gestión de riesgos y daños, etcétera. Tiene distintos nombres. Reducción de daños fue la formulación original. A partir de esa inserción, bueno, me empiezo no sé si es especializar la palabra específica, pero bueno, me meto un poco más fuerte en todo lo que es políticas de drogas. Yo siempre trabajándolo, yo soy abogado, mi formación es ser abogado y puntualmente abogado penal. Entonces mis inquietudes venían por el lado de mi trabajo y todo lo que era la aplicación de la ley penal de drogas, y un poco esa problemática y la falta de información y la falta de, de visibilización de muchas problemáticas vinculadas con eso. El punitivismo, ¿no? Que hay en todo De este ahí marco. viene mi recorrido, lo he ido profundizando. Sí, totalmente, claro. No solo con relación al cannabis, sino con relación a otras sustancias. Eh, y bueno, y un poco a partir de eso me meto en en lo que es el enfoque de reducción de daños, que como te digo, la ONG a la que pertenezco, Intercambios, ya pro- venía promoviendo y proponiendo intervenciones de reducción de daños, sobre todo a mediados de los 90, donde había mucho uso de droga inyectable, principalmente de cocaína, pero también de otras sustancias, y donde la pandemia del VIH no estaba en la situación que está hoy, que es una situación cronificada, etcétera, etcétera, sino que
en esa época implicaba consecuencias mucho más graves que las que tiene hoy, ¿no? Entonces había como una urgencia en relación a ese tema, porque en la década de los 90 la principal causa de contagio de VIH en Argentina, si no tengo mal la información, era precisamente los usuarios de drogas inyectables, ¿no? Era los que más se contagiaban VIH en esa época. No sé, me estoy perdiendo en alguna pregunta que me habías hecho. Centrémonos acá, o sea, intercambios es muy pionero, porque estamos hablando de los Sí, 90, donde sí, prácticamente nadie hablaba de, ni siquiera drogas era como una mala palabra, era decir demonio, más o menos, ¿no es cierto? to- Entonces totalmente. ustedes, y desde dónde podían colaborar con la reducción de daños en esa época que era tan marginal, tan discriminado todo esto. Bueno, en realidad yo me inserto años después de esos mediados de los 90, intercambios que nacen en el año 95, como una preocupación de personas que trabajaban con personas usuarias de drogas y bueno, y viendo cómo este enfoque punitivista eh, frente a, por ejemplo, a los consumos, al uso de drogas inyectables y al compartir jeringas, que era un problema en ese momento por el cruce con el VIH, eh, veían que, bueno, que hacía falta otro tipo de políticas. Puntualmente, una de ellas era el intercambio de jeringas entre personas usuarias para que no compartan las jeringas. Pero bueno, en la mirada prohibicionista que impera, pero que en ese momento era todavía mucho más acentuada, se entendía que desarrollar esos programas de intercambio de jeringa era una forma de promover el uso de drogas. Eh, y por el contrario, los países que implementaron en forma temprana este tipo de estrategias pudieron reducir las tasas de contagio de VIH entre esas poblaciones. Importantísimo. Entonces, claro, esta es la paradoja de ciertos discursos de prohibicionismo, porque pareciera ser que el único discurso que brinda la persona usuaria es no consumas drogas. Ahora, si la persona, aún pese a ese mensaje, decide consumir drogas, no tiene nada más para decirle. Y el enfoque de reducción de daños, un poco lo que advierte es eso, que aún cuando haya personas que este, utilicen drogas por propia decisión, Porque es tienen necesario ganas y así lo poder interactuar deciden. con ellas totalmente, pero además en términos de salud es necesario que el Estado interactúe con esas personas porque la falta de información e incluso los riesgos de la propia prohibición con la actuación de las policías o del sistema penal, trae peores consecuencias que para la salud, y por eso, digamos, se cuestiona eh, el enfoque prohibicionista que no dialoga con las personas usuarias, sino que simplemente le brinda un mandato: no consumas drogas, y la comunicación se termina ahí. En cambio, el enfoque de reducción de daños intenta interactuar con las personas usuarias, como para que, aún pese a la decisión de consumir drogas, lo puedan hacer en contextos más saludables y bueno, y que puedan tomar decisiones al respecto. Digamos, de hecho, la definición de cómo se ve a la persona usuaria de drogas es muy distinta de un enfoque clásico prohibicionista, por decirlo de alguna forma, que es el enfoque de la reducción de daños, porque claramente hay un posicionamiento distinto, aceptando que la persona usuaria de drogas, aún pese a la decisión pese a esa decisión, puede realizar conductas de cuidado y reflexionar respecto de sus consumos, etcétera, etcétera. Total, Esa es es la un poco idea. Y de hecho siempre hablamos en el totalmente. programa que no solo reducción de daños tiene que ver con las drogas, creo que tiene que ver con la vida misma, porque reducción de daños podemos hacerlo en lo emocional, podemos hacer reducción de daños en lo alimenticio, podemos hacer reducción de daños en tantas partes, ¿no? De lo que es la vida misma. Eh, pero bueno, enfocándonos puntualmente en drogas es como decís, es más complejo porque siempre está esto del punitivismo y es
de quizás más difícil acceso. Hoy por hoy, Sí. por suerte, considero que tenemos como una ventana mucho más abierta y se está promoviendo y hay muchísimos más grupos, ¿no es cierto?, de lo que había en otros momentos, lo cual eso es espectacular. Y hoy, por ejemplo, ¿cómo se están manejando con intercambios? ¿Qué cosas están haciendo como para ayudar a la comunidad? Bueno, intercambio ha tenido distintas en este tiempo. Tiene tres grandes áreas. Una de intervenciones, donde ahí hay distintos programas que van variando con el tiempo. Ahora, por ejemplo, hay dos programas interesantes, uno que tiene que ver con trabajar con un grupo de jóvenes y adolescentes del conurbano, González Catán, etcétera, con contextos muy específicos. Y también desde lo que pasó con la Time Warp, hay otro proyecto que se llama PAF, Proyecto de Atención en Fiestas, que nació como consecuencia de la Time Warp y, y- y que, bueno, trabaja en otros ámbitos que tienen que ver con la nocturnidad, con otro público, etcétera, etcétera, adulto y con otro tipo de recursos. Eh, y que, bueno, también es otra de los proyectos de intervención que hoy por hoy por ahí están más visibilizados, pero bueno, también hay áreas de incidencia. Hace muchos años ya, creo que vamos por la 19 conferencia o nacional sobre políticas de drogas y también, digamos, habiendo generado un espacio para volcar todas estas inquietudes y también donde sea un lugar de encuentro de distintos actores. De hecho, en muchas de nuestras conferencias nacionales, eh, el, no sé si naciente, pero el emergente movimiento canábico también ahí encontraba un lugar de encuentro, y bueno, eh, y de visibilización, ¿no? Y también hay otra tercera pata que tiene que ver con la investigación. Yo en algún momento he hecho distintas investigaciones, siempre con este eje de la ley penal, ¿no? Las políticas de drogas, etcétera, y sus consecuencias. Pero bueno, hay mucha gente que está trabajando y sigue trabajando en distintos temas, siempre, por supuesto, con las dificultades que tiene la, la sociedad civil en, bueno, conseguir recursos, tiempos, espacios, etcétera, ¿no? Pero, pero bueno, intercambios, sigue ahí, sigue y va, viene gente, se va gente, etcétera. Eh, Pero y siguen bueno, y activando, que es súper seguimos intentando importante, trabajar, sobre todo para cambiar el enfoque. obvio, y lo importante ¿Cómo? que es empezar en comunidades, ¿no? Adolescentes, los niños que están creciendo, que son, a Ujú. ver, a Es quienes creo tenemos todo un desafío. que educar, porque la educación nos da libertades, ¿no es cierto? Ujú, sí, totalmente. Ahí hay gente que yo la verdad que no soy un entendido puntual en este tema, pero bueno, la verdad que veo compañeras mías sobre todo que trabajan con estas poblaciones y lo hacen muy bien. Eh, y bueno, en definitiva se trata de generar espacios de reflexión bueno, de poder pensar en torno a los consumos, ¿no? Porque si no, el prohibicionismo tiene este problema que te señalaba antes, el hecho de decir, eh, no consuma, just say no, ¿no? El famoso lema de Mm. los 80, se termina ahí y nada, y después de eso no hay nada más que hacer, y en realidad, aun cuando las personas, o sea, a quien le guste o no, las personas usan drogas y bueno, si queremos atender los problemas que se generan en torno al uso de las sustancias, es necesario hablar, es necesario tener información precisa, es necesario no hablar en términos de alarma y de fantasmas, sino en términos de realidades y ver qué cosas se pueden hacer y qué reflexiones se pueden incentivar en las personas para que, bueno, para que sus usos no sean tan riesgosos. Espectacular, Ale, gracias por esta reflexión. Y bueno, para cerrar un poco la nota,
¿cómo ves la reducción de daños desde puntualmente el cannabis? Que vos sos un experimentado en esta área. Bueno, hay gente mucho más experimentada que yo, como vos, Para mí sos un pero bueno, grosso. no, bueno, no, pero más allá de eso, yo creo que una de las cosas que también tiene la reducción de daño es, es reconocer que el saber la tienen las propias personas usuarias. Entonces, ahí hay un diálogo necesario entre los diseñadores de políticas y las personas usuarias, porque en realidad la reducción de riesgos y daños lo que hace es reconocer que hay saberes en las personas que usan drogas. Entonces, se trata de recoger esos saberes y de poder hacer una interacción entre esos conocimientos para alimentar el desarrollo de políticas. Yo me acuerdo hace poco, por ejemplo, en un taller que había hecho, creo que Acción Canábica, sobre clubes de cultivo, ¿no? Etcétera. Eh, no me acuerdo si era Nermi o la gente del Jardín del Unicornio, que hablaba de, por ejemplo, de alterar cepas como una forma de no generar tolerancia, ¿no? Y ahí claramente hay un saber que es propio de las personas que tienen Total, esos recorridos. total. Entonces, entonces, claro, la verdad que yo cuando me pasan esas cosas digo, pero puta, ¿cómo no lo veo si está ahí? Es obvio, es lógico, pero bueno, claro, el conocimiento lo tienen las personas que, que están ahí, las personas usuarias. Por eso es interesante. De hecho, Uruguay en su ley tenía algo de esto previsto, que los clubes de cultivo sirvieran como una forma de transmisión de saberes y prácticas de cuidado entre las nuevas personas usuarias, ¿no? Entonces, Interesante. ahí todavía hay mucho para explorar, pero bueno, obviamente el primer paso tiene que consistir en reconocer a las personas usuarias como elaboradores de políticas y reconocer que tienen conocimientos para aportar en el diseño de políticas. Y esto, Hermoso. por por las propias consecuencias del prohibicionismo, muchas veces no está configurado de esa forma, ¿no? Entonces, por eso, gran parte del trabajo que tiene que hacer la reducción de daños es intentar cambiar estos enfoques, ¿no? El cambio de políticas, más allá de las demandas de cambiar la ley penal, etcétera, que obviamente son súper válidas, en el fondo se trata de cambiar las formas de pensar los problemas. Me parece que es el gran desafío que tiene lo que llamamos reducción de daños o reducción de riesgos, gestión de riesgos y daños o como se lo quiera llamar. Hermosa forma de redondear la nota. Me quedo con esta última reflexión, Alejandro, porque como vos decís, a veces tenemos ahí la reducción o la forma, una nueva forma de mirar y no lo podemos ver, ¿no es cierto? Y esto de no generar tolerancia a una cepa y hacer cambios en diferentes usos de plantas o usar la planta entera y usar varias formulaciones va a hacer que no generemos una costumbre en nuestro cuerpo y eso es una reducción de daños. Me encantó. Gracias, Ale, por estar siempre ahí presente. Gracias de todo corazón. Sabes que te quiero un montón. Y bueno, seguimos caminando este caminito juntos. Te mando un abrazo enorme y hasta la próxima, Ale, querido. Dale, gracias, Ana. Te mando un beso grande y bueno, saludos a toda la gente. Gracias.